And it depends on him pretty much if he's gonna do again in Chile, because they have a total different times and schedule than us. And sometimes they get late and don't get time to see our show even. So if he get early, I'm pretty sure we're gonna do it again in Chile. I hope so. No fue la primera vez que lo hicieron, lo hicieron antes en Sao Paulo, tocaron canciones de las bandas, y más bien depende de JC Music, porque depende de sus horarios, a veces ni siquiera tienen tiempo para ver el show de Sepultura, no tiene tanta. Pero espera que sí, y depende de él si lo pueden hacer acá. Una consulta, que como todo el crecimiento del público en general, trabaja por nuevos años en vivo, sobre todo aquí. What's the audience's reaction been to games but played live in general? Being very good. We've done more than 100 shows since we started the Against tour, and it's been very positive all over the world. So when we play those songs from the album live, we're getting a very positive reaction from the crowd. So that's something that's very important for us. It's a big test. Once we put out something, if you play live, it goes well. We know those songs, they're going to be part of a whole set list that we do together with Territory and all the other stuff that we always play live. Quería hacer una pregunta, señor. Que han hecho más de 100 shows desde que sacaron el disco y le ha ido súper bien, han tenido una reacción positiva del público en todo el mundo, y cuando pasa eso, entonces las canciones empiezan a formar parte como de las que tocan siempre, junto con Territory y otros materiales, como que ya empieza a ser como clásico. Ya. Bueno, quiero hacer una pregunta, señor David. ¿Cómo te sientes haber tocado Sepultura? ¿Siempre quisiste todo eso? It's part of like a huge family that's worldwide. It's wonderful. Dice que disfruta mucho despertar todos los días y saber que esto es lo que hace y que es como una gran familia mundial y que se pone. ¿Cuál es la opinión que tienes más o menos de lo que viene en Copa América, Chile-Brasil? Su opinión. We got Romario back, so hopefully it's going to be nice. De vuelta, así que cree que Brasil. Romario, Ronaldo, Zamorano, Salas. What's the best combination? Qué pregunta, Ro. En el repertorio que vamos a ver mañana, ¿incluyen estas canciones de discos anteriores como el Don't Believe, el Roots, Arise, o solamente Against? Set list for the concert, will it include some older material, or is it just going to be the whole concert? Es una mezcla de todos los discos, es el material de ellos desde el primero hasta Against. Sí, por la revista Tribu, quisiera saber, desde que es nuevo la banda, ¿cierto? Sí. Lo que es Against, Sepultura. Quisiera saber cómo fue para ti llegar a Sepultura y cuál es tu historia en el metal antes de Sepultura. Like the hardcore and went to metal, hardcore and punk rock shows because they were cheaper. And the fact that I had a lot of friends that were into that, so to go to the shows were a little bit easier. And the metal shows were a little bit more money and a little bit further away. So for me, I've just always bought the music, go to the shows, and I've played in bands before with opening up for hardcore bands, punk rock bands that I've loved, and just since I was 14 years old. So that's my resume. What's that? You opened for them? Opened for a lot of hardcore bands that were big at the time, very underground, and it wasn't on MTV or anything like that. It was
pretty much a small scene all around the United States that you could go to, but it's something that I would travel to far, like get in a car and drive to a show and play shows for no money or whatever. It's just something I've always done naturally and loved to do, but it wasn't in the media or in the press or anything. It's just something that went on that it's very old. Bueno, siempre le gusta mucho la música, cuando el chico veía muchos recitales, porque él es como el central, entonces todas las giras pasaban por ahí. Y dice que veía más recitales como hardcore porque eran más baratos que los de metal. Y además a sus amigos les gustaban mucho, entonces era más fácil ir a esos recitales. Los de metal eran más caros y además quedaban más lejos normalmente. Además desde como los 14 años que toque con bandas hardcore y sus bandas teloneadas a otras bandas hardcore, digamos, del circuito norteamericano. De hecho dice que nunca lo hizo por aparecer en los medios porque algunas de las bandas no eran tan chicas, pero lo hacía, a veces tocaba gratis, en el fondo lo hacía porque le gustaba mucho. ¿Qué van a presentar mañana sobre el escenario? What's the show going to be like tomorrow? It's going to be about 1 hour of a mix of a lot of different songs from Sepultura. So whoever goes there is going to have a chance to see a lot of stuff from Against, but also a lot of stuff that we did in the past with a new vibe on it, with Derek putting his whole attitude into this new, all the new songs and the old songs. So it's a big mix of all of it. Va a durar alrededor de 1 hora y es una mezcla de canciones de Against y de la... Depends on what topic, you know, that's a very open question. It's got to have a topic so we can comment on it. Más puntualmente. El tema de que los indígenas en Chile, en parte de Brasil, están más o menos pidiendo su vida, su expresión, quieren volver a sus raíces y que los dejen en cierta medida de meterle tanto la... ¿Cosas territoriales, quieres decir tú? Exacto. Well, he says that in parts of Brazil and Chile, there are native people who would like to get their territories back, their land back. That's what he means specifically. Yeah, that's a problem that not happen only in South America, but everywhere, pretty much, in the United States and everywhere. Again, I think it will be impossible for them to get the territory back. You know, I think we are in time in history now that everything is pretty much destroyed for them. You know, and I still think that a lot of the tribes here have a lot to teach us. You know, we had a great experience going to the Cervantes tribe when we record in their tribe to the album Roots, and we saw they still respect nature and they live very along with nature without destroying and taking what they need without really destroying the extra stuff, and respecting the place they live and stuff. And I think we have to learn a little bit of that attitude nowadays, especially right now, almost year 2000, and the planet's very polluted and etc. So I think in that perspective, that perspective, we have a lot to learn. But I think that the territorial problem is just like too late. I think for them to get that stuff back. What was the name of the tribe that you Cervantes. Sorry? Cervantes. Bueno, que es un problema que no solo existe en Sudamérica, sino en todas partes, también en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Él cree que es imposible que a estas alturas las tribus recuperen su territorio, porque estamos en una época en que todo se destruye de todas formas. Pero en todo caso que tienen mucho que enseñarnos. Por ejemplo, ellos aprendieron mucho de esta tribu Sheraton cuando estaban grabando Roots. Y por ejemplo, lo que aprendieron de la tribu era que no hay que destruir la naturaleza, o sea, la tribu no destruye la naturaleza, sino que solamente toma lo que necesita y así deja las cosas como intactas. Y que especialmente hoy, casi en el 2000, digamos, esto es algo que habría que escuchar, pero que realmente pienso que es demasiado tarde para que recuperen sus territorios. ¿Sí? Para ganar 25, ¿qué opinan sobre...? ¿Para qué? Ah, para ganar.
¿Qué opinan sobre lo que es metal acá en Chile y algunas bandas que ellos van juntos, chilenas? In Brazil, even to get an exchange, I think you should have a better exchange of music between bands from Chile and bands from Brazil, and try to spread that all over the world. There should be a better exchange. Yeah. Bueno, ellos tienen amigos acá que son los Criminal y en general dicen que es un poco difícil conseguir la música chilena de metal en Brasil, que debería haber un mejor intercambio de esa música entre las bandas de Chile y Brasil. Pero que no lo hay. Sí, no está otra antes, pero Sepultura fue la banda junta. I've been outside the American, European cycle, so I think it's better, but that doesn't mean that every band from here or from Brazil is going to do good. You got to work hard, like we did. Bueno, mejor que cuando Sepultura empezó en todo caso, porque hoy la gente en ese país está más abierta a bandas latinas de ese estilo, pero no significa que automáticamente les vaya a gustar ni vayan a escuchar una banda de su When we put out, I think that's why we're surviving, you know, in the scene. The metal scene is kind of boring nowadays, but hopefully more bands will bring some more new influence, new instruments to do aggressive music, and I think that's the only way for metal to survive. Bueno, que lo bueno es que la escena metalera está un poco fome ahora y lo bueno sería que más bandas trajeran como nuevas influencias a la música, que es lo que ellos tratan de hacer en todos los álbumes. Y cambiando un poco el tema de la música, ¿es verdad Igor que tú antes eras skater? Igor? Sí, antes que eras skater. Is it true, Igor, that you were skating before? Yeah, for a long time when I was growing up, skated a lot. Now I do more snowboarding. I've been here in Valle Nevado snowboarding before, and it's just safer. Skateboarding is very dangerous, especially for a musician. When I was younger, it was easier to break arm and legs. Now if I do that, I'll probably get killed by the band, so I stick with safer stuff like snowboarding, surfing. Thank you. Que por mucho tiempo cuando estaba creciendo sí andaba en skate y ahora más bien hace snowboard, snowboard en Valle Nevado acá y surf también, porque es más seguro, o sea, digamos cuando era más joven era más fácil poder ya quebrarse una pierna, quebrarse un brazo, lo que sea, pero que si lo hiciera hoy la banda probablemente lo mataría, así que se dedica más a cosas más seguras. Igual trabajó hace unos años con un grupo brasileño que se llama Favelado 9, creo que es hip hop. ¿Qué le pareció mezclar hip hop con metal y todas esas cosas? What was it, you worked with that band before, and so what was it like putting together hip hop and metal? I think Pavilion 9, they really have a good mix. They don't try to be a metal band. It's just they like some of the metal stuff, and they just have a good taste of influences on their music, but usually mixing hip hop and metal. At the end it becomes very shit, so very few bands know how to do it. Very shit. It's true. Creo que ellos tienen una buena mezcla de esas cosas, no tratan de ser una banda metalera y en general lo que tienen de bueno es que tienen como muy buen gusto para mezclar las influencias, pero en general las bandas, hay pocas bandas que saben mezclar hip hop con metal y que al fin de cuentas termina siendo malo. Una mierda. ¿Qué opinión les merece que la música brasilera se haya difundido acá en Chile, baterías de samba, y a la vez hay un grupo chileno que tiene un tema que es de ellos, que le han incluido ritmos brasileños como samba enredo y samba baiana? ¿Qué les merece ese caso? ¿Les gusta? También ellos lo han hecho en algunos temas.
¿Qué les parece la llegada de la música brasileña acá en Chile, como batucada, sí, y a la vez que lo esté mezclando con metal, Okay. como lo habían hecho ellos antes. Okay. Well, there's been a lot of Brazilian music coming to Chile, like stuff like Sam and other Brazilian rhythms. And also some bands have mixed it with metal, which is something that you guys did before. So what do you think of that? I think it's important, first speaking of bands that try to mix metal with different influences. It's very important to keep an open mind so you keep your music always alive and keep your fans from listening to just one kind of music. And so the Brazilian music, it's spreading, pretty much all over the world. It's more and more. Samba is getting more popular, and then axé with the Bahia rhythms. So I think it's cool to have different styles all over the world. En cuanto a experimentar con otras influencias, es bueno mantenerse como con la mente abierta respecto a ese tipo de cosas, así que la música esté como más viva, digamos, y no hacer que los fans escuchen siempre lo mismo. Y en cuanto a la música brasileña, que está como todo el mundo, les parece bien que se escuchen distintos ritmos en todo el mundo. Sí, yo sé que Andreas es amigo de Jason Newsted de Metallica. ¿Es posible que en Chile veamos alguna colaboración de él con ustedes? Jason Newsted, eso lo contestaron, dijeron que dependía del tiempo de Jason Newsted, de su horario. Ya, la mami dice que se acabó. Muchas gracias. Gracias. Amigo, no, namorado.